Muy bien, termina este 2025 y tal vez uno de los cambios drásticos que ha vivido este país ha sido en materia de salud, pero vamos a hablar de estos temas con el doctor Elmer Huerta, con el que comenzamos el año y con los que lo cerramos también con broche de oro, doctor. Pero desafortunadamente hemos tenido que hablar de momentos muy difíciles y lo hemos dicho, doctor, durante todo este 2025, que en términos de salud pública, que es uno de los temas que usted maneja, ha sido de lo más desafiante y tristemente las noticias fueron desalentadoras, ¿no? Hola, Johnny, qué gusto de saludarte. Un saludo también para todos nuestros televidentes. Sí, realmente este año en los Estados Unidos, la ciencia ha sufrido un embate terrible como nunca antes se había visto. El hecho de tener un secretario de salud, que es el equivalente al ministro de salud de muchos de nuestros países latinoamericanos, eminentemente antivacunas y anticiencia. No nos olvidemos que antes de ser ministro de salud, él había fundado una organización que se llama el Fondo de Defensa de los Niños. Tiene un bonito nombre la organización, pero es un grupo antivacuna. Ha hecho de que durante este año, no solamente esto de antivacuna, el calendario de vacunación que se va a cambiar, el hecho de que le recortaron fondos para la investigación de vacunas del ARN mensajero, sino que ha sido un embate contra la ciencia, Ione, en que nunca antes se había visto tantos recortes en las investigaciones médicas a las diferentes universidades y a los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos. De tal modo que desde el punto de vista, digamos, científico y de salud pública, este año 2025 ha sido el peor año que se recuerde en la historia de Estados Unidos. Y deja realmente a organizaciones que tenían una altísima reputación como los Centros de Prevención de Enfermedades como los CDC, por ejemplo, en una situación muy difícil y donde ya la gente cada vez, pues la recomendación de los médicos es confiar cada vez menos en organizaciones de este calibre, doctor, irónicamente, y deja, por ejemplo, a gente muy vulnerable. Ya se ven brotes de sarampión, ya se ven brotes también de también viruela, o sea, y varicela. Las cosas no lucen bien para los próximos años, ¿no? Exactamente. El efecto de estos recortes de presupuestos ha ido aunado, Ione, a que el secretario de Salud ha cambiado completamente los cuerpos directivos y las dirigencias de estas organizaciones. Institutos Nacionales de Salud, Instituto Nacional del Cáncer, los CDC, los grupos que tienen que ver con las decisiones de vacunas de estas organizaciones han sido apuestos a dedo por este secretario de Salud y eso a lo que ha llevado es, como tú dices, a que el público empiece a desconfiar de estas organizaciones que por muchos años habían sido realmente la envidia de todos los países del mundo en salud pública. Y eso no es todo. Lo que sucede es que al cortarse los fondos para la investigación en enfermedades, ahora se espera que en los próximos años esa égida que tenía Estados Unidos en el desarrollo de la medicina va a ser tomado, por ejemplo, por China, y eso es muy fastidioso, John. Claro, por supuesto, lo hemos visto durante el COVID, por ejemplo, cómo China le vendía estas vacunas a muchos de estos países. Estados Unidos terminó eventualmente donándolos a muchos países que no tenían esta capacidad y eso va minando también la capacidad de Estados Unidos como líder mundial en salud también. El efecto dominó es difícil, doctor. Tal vez el aliciente es que estas cosas pueden cambiar, que se puede revertir, pero el hecho de poder que empezar de cero, eso cambia completamente la capacidad que tiene Estados Unidos para seguir liderando, ¿verdad? Y por eso quería hablar de precisamente lo que se ha podido destacar, de estos tratamientos que tienen que ver con asuntos genéticos y también los que tienen que ver con algo que fue absolutamente revolucionario este año y en los últimos años, que ha sido estas drogas antiobesidad. Háblenos de todo esto, doctor. Claro que sí. Dicho, digamos, lo negativo que es el embate contra la ciencia que se ha producido aquí en los Estados Unidos y el del debilitamiento de las grandes organizaciones de salud pública, desde el punto de vista científico, ya en el mundo no han habido muchos adelantos en realidad, y este no ha sido un año de adelantos, digamos, que uno pueda decir, Dios mío, mira lo que ha ocurrido. Quizás lo más interesante y con vistas al futuro es que este año se han producido dos publicaciones en las cuales se comunica que niños nacidos con defectos congénitos genéticos han sido completamente curados con un tratamiento genético que les cambió el gene
alterado que tenían desde su nacimiento. De igual modo, un grupo de 15 hombres que habían nacido con un gen productor de colesterol en su hígado han sido también cambiados con un tratamiento genético que ha hecho de que ya no produzcan el colesterol que lo producían desde su nacimiento. Esto, Yone, lo que nos abre es que en el futuro, al igual que cuando cambiamos el bombillo que se ha quemado de la lámpara con uno nuevo, pues igual en el futuro vamos a poder, entre comillas, cambiar el bombillo, cambiar el gen alterado que podamos tener para conseguir un tratamiento. Me parece que eso es lo más revolucionario. Y lo otro que ya fue la noticia el año pasado, Johnny, el 2024, del desarrollo de estos medicamentos antiobesidad GLP-1. Este año se han descubierto nuevos usos y ventajas. Por ejemplo, previene las enfermedades cardiovasculares, previene la diabetes y se ha encontrado de que puede también controlar depresión y ansiedad en ciertos pacientes. Imagínate un uso enorme para trastornos de salud mental. Lamentablemente, un estudio que se esperaba mucho con estas medicinas para ver si era o no efectivo en la prevención de la enfermedad de Alzheimer fue negativo, pero de todas maneras, estas medicinas son el futuro que ya lo estamos viendo. Doctor, a ese punto, tal vez la parte que es un poco más difícil todavía de poder manejar es que dejar de utilizar este tratamiento termina por revertir los problemas. Por ejemplo, entiendo, por ejemplo, que una persona que está en un tratamiento de obesidad, si deja de utilizarlo, entonces, pues ya el cerebro no está funcionando de la misma forma y no está bloqueando de la misma forma, entonces puede volver a retomar su peso si es que no se interviene de otra forma, ¿verdad? Entonces, todavía le queda mucho camino a este tipo de tratamientos. Así es. Lo que hemos aprendido en estos años es que estos medicamentos son fabulosos para hacerte bajar de peso. El reto está en, como tú dices, cómo mantener la bajada de ese peso aunando estilos de vida saludable en alimentación y ejercicio. Pero debido a que estos medicamentos son, Ione, inyectables, la, digamos, gran noticia justamente este mes de diciembre ha sido que la FDA ha aprobado la primera píldora de este medicamento. Es decir, Mm. ya no se va a haber necesidad de inyectarse, sino de tomar un medicamento que va a tener el mismo efecto. Y eso de tomar medicinas por largos años, pues lo vemos. Un paciente que tiene presión alta, hipertensión, tiene que tomar su antihipertensivo por el resto de su vida, igual que una persona con diabetes, otros trastornos crónicos. De tal modo que el futuro del control de la obesidad es importante, pero tienes mucha razón. No solamente hay que verlo desde el punto de vista de medicamento y farmacológico, sino también del comportamiento individual en alimentación y en ejercicios. Doctor, cerremos con una mirada al futuro. Háblenos del rol de la inteligencia artificial en la medicina y en los mismos pacientes. A ver, Yone, pues mira, esto es interesantísimo. En los últimos 2, 3, 4 años, no son muchos, los estudiantes de medicina, ahora mis alumnos aquí en la universidad, todos están usando la inteligencia artificial como método de aprendizaje. Hablan con sus computadoras, con sus teléfonos celulares, consultan casos y eso está ocurriendo en las oficinas médicas de todo el país y de todo el mundo. Ya hay múltiples programas que ayudan a los estudiantes de medicina a aprender más, a los residentes a hacer mejores diagnósticos y a las personas, al público. Ahora se presentan, yo ni te cuento, antes se presentaban con unos papeles impresos que eran del Internet. Estoy hablando hace 20, 25 años. Ahora se presentan con grabaciones de un chat GPT o de un Grok o de lo Mm. que sea, de un Sí. Gemini, diciendo, doctor, mire lo que me dice aquí, quiero que usted me diga si es cierto o no. Entonces, la inteligencia artificial está teniendo una presencia increíble y la va a tener muchísimo más en los próximos años, no más que hay que tener cuidado con que es un instrumento, no lo es todo.